Hola, el precio del dólar para hoy 29 de agosto del 2020 es de 331.106,65 bolívares soberanos. Puedes consultar este precio al Instagram de Monitor Dólar. También tenemos Facebook, LinkedIn y una cuenta de YouTube que se llama 13 Toros, así como suena 13 Toros se escribe pegado. Si algún día no publico, y créeme que publico a diario, todos los días, pero si un día no lo hago, en ese caso, en el Facebook Messenger tengo un chatbot, un respondedor automático que te dirá el precio del dólar automáticamente. Solo tienes que escribirle, hola, y seguir los pasos o decirle la palabra, dólar, euros o pesos colombianos. Hola, el precio del dólar. En las noticias, la primera noticia de hoy, Venezuela eleva números de COVID-19 a 366 muertes y 43.879 contagios. 28 de agosto. Venezuela suma este viernes 28 de agosto 900 casos de transmisión comunitaria de coronavirus y 81 importados, detectados en las últimas 24 horas, según informó la vicepresidenta Delcy Rodríguez en su reporte diario. Con ello, las estadísticas de contagios llegan a 43.879. También, la encargada de la Comisión para el Control del COVID-19 aseguró que este viernes Venezuela contabilizó las 366 muertes por la enfermedad, con la adición de 8 nuevos decesos registrados en Apure, 4, Carabobo, 3, y 1 en Miranda. No precisó ni la edad ni el sexo de estas víctimas. Indicó además que el Distrito Capital registra en las últimas 24 horas su pico más alto con 422 contagiados. Los casos comunitarios quedaron distribuidos así: Distrito Capital 422, Miranda 186, Vargas 78, Zulia 61, Barinas 31, Nueva Esparta 22, Anzoátegui 20, Guárico 19, Amazonas 18, Bolívar 11, Delta Macuro 10, Yaracuy 7, Carabobo 6, Sucre 4, Portuguesa 3, Aragua 2, Mérida 1 y Apure 1. Detalló que de los casos importados 73 procedieron de Colombia, 4 de Perú, 3 de Ecuador y 1 de Brasil. Aseguró que el índice de recuperados se ubicó en 34.970 personas, lo que representa el 80%. La vicepresidenta Rodríguez insistió en la necesidad de tomar conciencia personal, individual y colectiva ante el peligro que representa el coronavirus. Recordó que Venezuela está amenazada por la descontrolada infección viral de los países vecinos, especialmente de Colombia, país que se ubicó ya en el puesto 7 en número de contagios en el mundo. La segunda noticia de hoy, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció este viernes, 28 de agosto, la incautación de 3 páginas web utilizadas por 3 empresas fachadas iraníes que enviaron combustible a Venezuela en 4 petroleros. En un comunicado publicado en su página web, el Departamento de Justicia indica que se trata de las compañías Movin International, Zohar Fuel y Oman Fuel. Estas acordaron un envío multimillonario de combustible a Venezuela por el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Iraní, IRQ, por sus siglas en inglés, empresa sancionada en 2017 por apoyo al terrorismo. Los sitios web de las empresas iraníes Movin International, Zohar Fuel y Oman Fuel ahora muestran una imagen que señala que están en control del gobierno de los Estados Unidos. El 2 de julio, Estados Unidos alegó el uso de empresas fachadas y solicitó a un tribunal decomisar todos los productos derivados del petróleo transportados por las embarcaciones cisternas de bandera extranjera Bella, Luna, Berlin y Pandi. El Tribunal para el Distrito de Columbia emitió una orden de embargo que finalmente se ejecutó a mediados de agosto con la confiscación de 1.116 millones de barriles, la mayor incautación de combustible procedente de Irán realizada por Estados Unidos. Las 4 embarcaciones se dirigieron al puerto de Houston, Texas, y el cargamento actualmente es custodiado por Estados Unidos. El pasado 18 de agosto, el ministro iraní de Petróleo, Bijan Zanganeh, expresó que el combustible incautado por Estados Unidos era originario de Irán pero le pertenecía a Venezuela, que ya había comprado la gasolina. La llegada de los buques a Venezuela había sido una de las alternativas del gobierno de Nicolás Maduro para paliar la escasez de gasolina en el territorio. A partir de finales del mes de mayo, el país recibió millones de litros de gasolina provenientes de Irán, uno de sus principales aliados en el mundo. En las noticias. La tercera noticia de hoy, 60 personas detrás del robo orquestado de 13.000 millones de dólares a Venezuela. 27 exfuncionarios de GBSA, banqueros, empresarios de maletín y otros, suscribieron contratos de financiamiento con la estatal petrolera pagando sobornos.
6 países de Europa y América investigan 15 casos de corrupción en Venezuela con los que empresarios y funcionarios del chavismo se hicieron del patrimonio público venezolano. Se trata de compañías, altos ejecutivos y hasta de un excongresista en Florida que participaron en una red de soborno y lavado de dinero internacional. Los 15 casos suman más de 13.000 millones de dólares que involucran a más de 60 personas vinculadas en una compleja red de tráfico de influencias. Un informe de Transparencia Venezuela señala que 27 exfuncionarios de BBVA, banqueros, empresarios de maletín y otros, suscribieron contratos de financiamiento con la estatal, pagando sobornos a funcionarios. El mecanismo fue que BBVA recibió financiamiento, se endeudó en bolívares y el pago de la deuda lo realizó en dólares a tasa preferencial, señala el documento. Asimismo, Estados Unidos adelanta las investigaciones por sobornos y lavado de dinero en Citgo, el mayor activo de Venezuela en el exterior. Las indagaciones implican a compañías estadounidenses, altos ejecutivos y hasta a un excongresista de Florida. Un informe de Insight Crime resume lo que se convirtió en la mayor red de sobornos y lavado de dinero en la historia de Venezuela a través de la estatal petrolera BBVA y Citgo, su filial en Estados Unidos. La investigación tiene su origen en la detención de Abraham José Llera Bastidas y Roberto Rincón Fernández en 2015, quienes están acusados de pagar sobornos a BBVA y a su filial Bariben, para asegurar negocios para sus empresas con sede en Estados Unidos. Ambos se declararon culpables. El caso también implicó a José Manuel González Destino, contratista de la estatal petrolera venezolana. González Destino admitió haber pagado sobornos a 4 directivos y un alto ejecutivo de Citgo. En agosto de 2020, José Luis de Jong Atencio, exgerente de Citgo, se convirtió en el primer directivo acusado en Estados Unidos por violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, Foreign Corrupt Practices Act, FCPA. De Jong presuntamente recibió unos 2,5 millones de dólares en sobornos a cambio de acceso preferente a contratos de Citgo, los cuales blanqueó por medio de empresas en Panamá y Suiza. Junto a él también fueron acusadas otras 27 personas por sobornos. 20 de ellas ya se declararon culpables. Puede calificarse que este escándalo es el caso de corrupción más grande en la historia de la región, y supera con creces al de Lava Jato, pues la constructora Odebrecht reconoció haber pagado sobornos por US$ 788 millones, mientras que en el caso de Venezuela, uno de los implicados en el desfalco del Estado reconoció haber recibido más de US$ 1,000 millones en pagos por realizar actividades ilegales. Esto evidenciaría que el desfalco al país suramericano podría representar un importante porcentaje del PIB venezolano. Algunos de los empresarios venezolanos cómplices del desfalco de Venezuela, hacedores de la crisis humanitaria que enfrenta el país suramericano, están en manos de la justicia internacional. Hombres que de la noche a la mañana se convirtieron en multimillonarios, con propiedades de lujo repartidas por diferentes ciudades, con aviones, yates y medio mundo a sus pies, pasaron a ser reos y prófugos de la justicia, tras haber lavado miles de millones de dólares del Estado venezolano en compenetración con el chavismo. Algunos de los involucrados en corrupción en Citgo: David Rivera. El excongresista republicano David Rivera firmó un contrato de 3 meses por $50 millones con BBVA para mejorar la reputación de la estatal petrolera ante los ojos del gobierno estadounidense. Rivera está bajo investigación federal en Estados Unidos por posible violación de leyes relacionadas con la corrupción de funcionarios extranjeros, y por no registrarse como agente del régimen venezolano. Por su parte, el excongresista ha asegurado que utilizó sus ingresos del contrato para ayudar a la oposición a derrocar a Nicolás Maduro. Rivera ha dicho que parte del dinero que recibió estaba destinado a la oposición de Venezuela, pero hasta ahora no ha ofrecido evidencia o explicación para respaldar esa afirmación. Un reportaje del diario estadounidense El Nuevo Herald reveló que Raúl Gorrín, acusado por Estados Unidos de lavado de dinero, habría recibido parte de los $15 millones que obtuvo Rivera por su contrato con BBVA. José González Destino. El empresario González Destino se declaró culpable hace más de un año, en Estados Unidos, de participar en una red de sobornos en la estatal petrolera BBVA.
Un reportaje de la agencia de noticias AC publicó que el gobierno interino de Juan Guaidó emprendió una demanda contra González Destino y su empresa Petroleum Logistics Service Corp por otorgar regalos como dinero en efectivo, joyas, obras de arte, vuelos y hasta un apartamento a altos ejecutivos de Citgo cuando la estatal estaba en manos del chavismo. De acuerdo con AC, los directivos le pagaron a González $20 millones entre 2014 y 2018 para proveer de bienes y servicios a precios inflados a la matriz de Citgo, USA. González Destino fue arrestado a su llegada al Aeropuerto Internacional de Miami en 2018 por pagar sobornos por $629,000 al exdirector general de Bariben, la subsidiaria de suministros de BBVA. González también admitió haber canalizado sobornos a funcionarios de BBVA y Citgo. Gonzalo Morales. El empresario venezolano Gonzalo Morales Divo se declaró culpable en una trama de sobornos y blanqueo de capitales vinculado a Citgo. Según la acusación del Departamento de Justicia, Morales Divo conspiró con su socio, José Manuel González Destino, para favorecerse enormemente de contratos con la petrolera venezolana BBVA. Francisco Convit. Socio de Alejandro Betancourt y Pedro Trebau en la empresa Deruic Associates, compañía que ha sido señalada en investigaciones periodísticas y judiciales de enriquecerse aprovechándose de la crisis energética de Venezuela que inició en 2009. Convic cuenta con al menos 7 empresas registradas, 3 cuentas bancarias y propiedades en 7 distintos países. Matías Krull. Alemán y residente de Panamá, banquero de alto nivel en Suiza, gestionó actividades de banca para numerosos oficiales venezolanos y cleptócratas, según la acusación. Krull fue sentenciado por el Tribunal de Florida a 10 años de prisión. Admitió haberse puesto de acuerdo con hombres identificados como los Chamos para lavar $200 millones. Krull prometió ayudar a los fiscales en su proceso de ampliación de la investigación y ha brindado detalles de sus encuentros con los conspiradores en Caracas, y en su condominio en la exclusiva isla de Fisher con vistas a la bahía de Biscayne en la que discutieron la transferencia de fondos de petróleo malversados al Banco Europeo, según los documentos de la Corte. Abraham Ortega, exdirector ejecutivo de planificación financiera de BBVA, fue detenido por las autoridades estadounidenses. Ortega pagó una fianza de $1,000,000 para lograr el beneficio de arresto domiciliario en su residencia en el sur de la Florida, con un monitoreo electrónico 24 horas al día. Solo puede movilizarse para acudir a citas médicas y audiencias en la corte. Alejandro Andrade. La parte de las ganancias ilícitas de Andrade nunca se le envió directamente. En su lugar, Raúl Gorrín, Leonardo González de Llán y el cuñado y socio de negocios de Gorrín, Gustavo Adolfo Perdomo Rosales, compraron activos y pagaron los gastos de Andrade relacionados con numerosos aviones y yates, propiedades en el extranjero, caballos de campeonato múltiples y numerosos relojes de alta gama. La compra de todos estos bienes y el cableado de los pagos se ocultó detrás de una red sofisticada de empresas extranjeras que ocultaban la titularidad real de los individuos. Claudia Díaz, ex enfermera de Chávez, también estuvo al frente de la Oficina Nacional del Tesoro, ONT. Díaz y su esposo, el capitán Adrián Velázquez Figueroa, presuntamente recibieron unos $65 millones de la cuenta personal de Raúl Gorrín en el HSBC Private Bank, Suiza, y desde las cuentas de las empresas registradas en Panamá. Según las investigaciones realizadas hasta ahora, Díaz acumuló una gigantesca fortuna durante su paso por la Tesorería Nacional de Venezuela y el Fondo de Desarrollo, Fonden, entre 2011 y 2013. Díaz era prácticamente desconocida hasta que ella y su esposo aparecieron en 2016 en la filtración de documentos financieros secretos conocidos como los Papeles de Panamá. Ella y su esposo, Adrián Velázquez, viven actualmente en Madrid, y aseguran que las acusaciones en su contra forman parte de la persecución de Nicolás Maduro. Ella niega rotundamente haber tenido lingotes de oro o cuentas bancarias de ningún tipo en Liechtenstein, dijo a Ismael Oliver, abogado de la pareja. Se trata de miembros de la llamada boliburguesía venezolana, una élite que ha amasado fortunas durante la revolución bolivariana que inició Chávez y que están bajo intensa investigación de los fiscales estadounidenses.
Desde hace más de una década en Venezuela se aplican rígidos controles de cambio que han alentado la corrupción, al permitir que unos pocos privilegiados le compren divisas al gobierno al tipo de cambio oficial y las revendan en el mercado negro, obteniendo de manera instantánea enormes beneficios. La cuarta noticia de hoy, la economía de Venezuela se hundió un 32,8% en el segundo trimestre de 2020 según datos divulgados por la Asamblea Nacional. La contracción obedeció a la menor producción petrolera debido a la política económica del régimen y a los efectos de la pandemia del COVID-19. La economía de Venezuela, golpeada por años de crisis bajo la dictadura de Nicolás Maduro, continúa haciéndose más y más pequeña y en el segundo trimestre del año se hundió 32,8% con respecto al mismo periodo del 2019, de acuerdo con la medición que divulgó el viernes la Asamblea Nacional, controlada por la oposición. La contracción del trimestre obedeció a la menor producción petrolera y a los efectos de la pandemia del COVID-19 en los sectores de comercio, banca y construcción, señaló el informe del Congreso. A lo largo de casi 2 décadas, el gobierno de Venezuela mantuvo un modelo de controles que afectó la actividad productiva. Una flexibilización de las regulaciones, que ocurrió a mediados del 2019 para dar un respiro a áreas como el comercio y la industria, llegó tarde, según legisladores y economistas. En paralelo, el sector petrolero, que provee el grueso de los ingresos, ha estado afectado por los años de desinversión, mala gestión y más recientemente las sanciones de Estados Unidos que han impactado en la comercialización del crudo. El dictador venezolano Nicolás Maduro, Miguel Gutiérrez Archivo, con los resultados del segundo trimestre, el tamaño de la economía se ha contraído 90% en 7 años, dijo a periodistas el diputado José Guerra, quien agregó que esa disminución obedece a la política económica del gobierno. En medio del deterioro de la actividad económica, la inflación interanual a junio se ubicó en 4.099%, lo que evidencia que el país continúa en una hiperinflación que deteriora el ingreso de los venezolanos. El colapso del aparato productivo más los elevados precios inciden en la precariedad del empleo y la destrucción del poder de compra de los trabajadores, agregó el legislador. El Congreso calcula los resultados de la economía desde 2018 buscando suplir el rezago en la publicación de cifras por parte del Banco Central. El emisor no divulga datos sobre el desempeño de los sectores clave desde hace 1 año y medio. Crecientes relaciones comerciales con Irán. En este contexto de crisis económica, la dictadura venezolana ha aumentado sus contactos comerciales con el régimen de Irán, también sancionado por Estados Unidos y afectado por problemas internos. Un buque de bandera iraní partió la semana pasada desde Venezuela cargado de minerales esenciales para el programa de misiles de Teherán, tras haber desembarcado antes alimentos en el país sudamericano, según informó este jueves la agencia Reuters en base a 3 fuentes vinculadas a la transacción. El buque de carga iraní El buque Golsan, con una capacidad de 22.882 toneladas, arribó a Venezuela en junio cargado de alimentos para abastecer a la cadena de supermercados iraní que abrió recientemente en el país, aquejado por una crisis socioeconómica y política sin precedentes y por la falta de todo tipo de productos. Tras entregar la comida, el buque fue cargado con óxido de aluminio, conocido como alúmina, procedente de minas venezolanas. Este mineral que se extrae de la bauxita se suele utilizar como materia prima para fabricar aluminio, aunque puede servir como aislante térmico y eléctrico y el explosivo termita, entre otras aplicaciones. Más específicamente, el aluminio resultante del procesamiento de la alúmina es un elemento muy buscado por Teherán como insumo para su programa de misiles balísticos, utilizado como polvo en el combustible, controlado por la Guardia Republicana, de acuerdo a un reporte de Reuters. Es por esta razón que el sector minero iraní, así como también las empresas metalúrgicas persas, han sido sancionadas por Estados Unidos por su conexión con los militares. Con información de Reuters. Gracias por vernos. Recuerda que puedes consultar el precio del dólar en nuestro Facebook enviándonos un mensaje con la palabra dólar, o euros, o pesos colombianos en las